Mientras visitaba el granero, el millonario quedó paralizado cuando la granjera abrió un baúl con una llave grabada con las iniciales de su amada fallecida. Lo que ella dijo lo dejó sin palabras. El rugido del motor cortó el silencio matutino de Esperanza del Valle como un cuchillo atraviesa la mantequilla. La limusina negra levantó una nube de polvo que se extendió por la calle principal, haciendo que las gallinas corrieran despavoridas y los perros ladraran desde los portales de las casas de adobe. Álvaro Villalba, de 50 años y dueño de un imperio inmobiliario que valía miles de millones de pesos, observaba por la ventana polarizada el paisaje que pronto sería suyo. Sus ojos grises, fríos como el acero, recorrían cada metro de tierra con la precisión de un depredador evaluando su presa. «¿En serio, jefe?», murmuró Roberto, su asistente personal, ajustándose la corbata mientras miraba las casitas humildes. «Todo esto lo va a convertir en un complejo de lujo». Álvaro no respondió de inmediato. Sus dedos tamborilearon contra el cristal mientras una sonrisa despiadada se dibujaba en sus labios. «Roberto, mi estimado amigo», dijo finalmente, con esa voz grave que había intimidado a senadores y empresarios por igual. «Lo que tú ves como un pueblito olvidado de Dios, yo lo veo como una mina de oro. En 5 años. Aquí habrá condominios, centros comerciales, campos de golf. Los ricos de la capital van a pagar fortunas por respirar este aire puro». La limusina se detuvo frente al único hotel del pueblo, un edificio de 2 pisos con pintura descarapelada y un letrero que decía «Hotel Esperanza», en letras que alguna vez fueron doradas. Álvaro suspiró, recordando los hoteles de 5 estrellas donde solía hospedarse. Mientras bajaba del vehículo, los lugareños se asomaron curiosos desde sus ventanas. Un hombre así, con traje italiano de $3,000 y zapatos, que costaban más que el sueldo mensual de cualquiera de ellos. Era definitivamente algo que no se veía todos los días en Esperanza del Valle. «Buenos días», saludó el dueño del hotel, don Esteban, un señor regordete de 60 años, que se acercó secándose las manos en el delantal. «¿En qué les puedo servir?» «Soy Álvaro Villalba», respondió con autoridad, extendiendo una tarjeta de presentación dorada. «Vengo por negocios. Necesito la mejor habitación que tenga». Don Esteban tomó la tarjeta con manos temblorosas, y sus ojos se abrieron como platos al leer el nombre. «Dios santo, es usted, el de los edificios en la capital, el de las torres. Qué honor, señor Villalba. Le voy a dar la habitación matrimonial, la más grande que tengo». Esa noche, mientras Roberto organizaba los documentos en la mesa de la humilde habitación, Álvaro se sirvió un whisky de la botella que había traído consigo. El líquido dorado lo transportó inevitablemente al pasado, a esa época cuando todo era diferente, 28 años atrás. Álvaro tenía 22 años y estudiaba ingeniería civil en una universidad pública. Era un joven flaco, de ropa modesta pero limpia, que trabajaba por las tardes cargando bultos en el mercado para pagarse los estudios. Sus manos, ahora suaves y cuidadas, entonces estaban callosas y ásperas. Elena Duarte tenía 18 años y era la chica más bonita de toda la Facultad de Psicología. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas, y su sonrisa podía iluminar el día más gris. Venía de una familia de clase media, pero para Álvaro era como una princesa inalcanzable. «¿Me vas a invitar ese café algún día? ¿O me voy a morir de vejez esperando?», le había dicho Elena una tarde, acercándose a su mesa en la biblioteca con esa sonrisa traviesa que lo desarmaba completamente. Álvaro había tartamudeado como adolescente enamorado. «Yo, Elena, es que no tengo mucho dinero para llevarte a lugares bonitos». «¿Quién te dijo que necesito lugares bonitos?», había respondido ella, tomándolo de la mano. «Solo necesito estar contigo». Durante 6 meses fueron la pareja más enamorada del campus. Álvaro trabajaba doble turno para llevarla a cenar tacos al puesto de la esquina, que para ellos era como ir al restaurante más elegante de la ciudad. Elena lo esperaba todas las tardes con una sonrisa, sin importarle que llegara con las manos sucias y cansado. «Algún día voy a darte todo lo que mereces», le prometía Álvaro, abrazándola bajo las estrellas en el parque cerca de la universidad. «Vamos a tener una casa grande, hijos, una vida perfecta. Ya tengo todo lo que necesito», respondía Elena, besándolo con ternura. «Te tengo a ti». Pero entonces llegó esa noche maldita, el 15 de marzo de 1996, la llamada telefónica que cambió todo para siempre.
Álvaro Villalba, había preguntado una voz áspera del otro lado de la línea. Habla el oficial Ramírez de Tránsito. Tengo que darle una mala noticia sobre la señorita Elena Duarte. El mundo de Álvaro se desplomó. Elena había perdido el control de su viejo Volkswagen en la carretera que llevaba a su pueblo natal. El auto se estrelló contra un árbol. Murió al instante. De vuelta al presente, Álvaro apuró el whisky de un solo trago, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta. 28 años después, el dolor seguía ahí, transformado en una furia fría que lo había impulsado a conquistar el mundo empresarial como una venganza contra el destino que le arrebató a Elena. «Jefe», interrumpió Roberto, «aquí tengo la lista de propiedades. Son 53 terrenos en total. La mayoría son pequeños ranchos y casitas familiares». «Perfecto», murmuró Álvaro, volviendo a su personalidad de tiburón empresarial. «Mañana empezamos con las ofertas. Quiero que todos firmen en menos de un mes». «Hay un problemita, jefe». Roberto se aclaró la garganta nerviosamente. 3 propietarios ya dijeron que no están interesados en vender. Los ojos de Álvaro se endurecieron. «Roberto, en mis 28 años de carrera, jamás he encontrado algo que no se pueda comprar. Todo tiene un precio. Solo hay que encontrar la cifra correcta, o la presión adecuada». Roberto asintió, conociendo bien esa mirada. Había visto a su jefe destruir empresas enteras y arruinar familias completas cuando se interponían en sus proyectos. «¿Quiénes son esos 3 tercos?», preguntó Álvaro, encendiendo un cigarro cubano. «Un señor de 80 años que dice que ahí nació y ahí va a morir. Una familia con 5 hijos que no quiere desarraigar a los niños de la escuela. Y...» Roberto dudó un momento. «Una joven de 27 años, Paloma Quintana, tiene un rancho que heredó de su abuela. Dice que ni por todo el oro del mundo lo vendería. Algo en el nombre Paloma hizo que Álvaro sintiera una punzada extraña en el pecho, pero la ignoró. «Mañana mismo vamos a visitarlos», declaró, aplastando el cigarro en el cenicero. «Empezamos con la tal Paloma Quintana. Las mujeres suelen ser más sentimentales. Seguro que con la oferta correcta cambia de opinión». Afuera, el pueblo de Esperanza del Valle dormía tranquilo, sin imaginar que su destino acababa de llegar en una limusina negra. Las estrellas brillaban sobre las casitas humildes, como si fueran los ojos de Elena velando desde el cielo por el lugar que pronto se convertiría en el escenario de revelaciones que cambiarían todo para siempre. Álvaro cerró la ventana y se fue a dormir, sin saber que al día siguiente conocería a alguien que despertaría fantasmas del pasado, que creía enterrados para siempre. El sol apenas asomaba entre las montañas cuando Paloma Quintana ya estaba en pie, calzándose las botas de trabajo que habían pertenecido a su abuela Carmen. A los 27 años, tenía las manos callosas de quien conoce la tierra como la palma de su mano y la mirada determinada de quien no se deja intimidar por nada ni nadie. «Buenos días, muchachas», murmuró cariñosamente a las vacas mientras les echaba forraje en el corral. «Hoy va a ser un día interesante. Lo presiento en los huesos». El rancho Corazón Verde se extendía por 30 hectáreas de tierra fértil que la familia Herrera había trabajado durante 3 generaciones. Carmen, que no era su abuela biológica, pero la había criado como si fuera su propia sangre, le había enseñado cada secreto de esa tierra, dónde brotaba el mejor maíz, en qué época florecían los frijoles más dulces, cómo leer las señales del cielo para predecir las lluvias. Paloma caminó hasta el pequeño cementerio familiar donde descansaba Carmen, bajo un sauce que habían plantado juntas cuando ella tenía 10 años. «Abuela, no sé qué está pasando, pero siento que algo grande se acerca», susurró, arrodillándose frente a la cruz de madera. «Anoche soñé contigo otra vez. Me decías que cuidara el baúl, que pronto llegaría el momento de abrirlo. ¿Qué quisiste decir con eso?». Un viento suave meció las ramas del sauce, como si Carmen estuviera respondiendo desde el más allá, cuando regresó a la casa, una construcción sencilla pero acogedora con paredes de adobe y un portal lleno de macetas con flores. Paloma encendió la radio mientras preparaba café en la estufa de leña. La música ranchera llenó el ambiente, cuando de pronto las noticias interrumpieron la melodía. El magnate inmobiliario Álvaro Villalba ha llegado a Esperanza del Valle, con planes de convertir la zona en un complejo turístico de lujo. Fuentes cercanas al empresario confirman que ya ha comenzado las negociaciones para adquirir terrenos en la región.
Paloma frunció el ceño y subió el volumen. Villalba, conocido por sus proyectos millonarios en la capital y por no aceptar un no como respuesta, planea invertir más de 500 millones de pesos en el desarrollo que podría cambiar para siempre el rostro de este tranquilo pueblo. ¿500 millones? Murmuró Paloma sintiendo un escalofrío. Y encima tiene fama de no aceptar un no, pues va a tener que aprender, porque de aquí no me muevo ni aunque me amenace con el mismísimo diablo. Apenas había terminado de desayunar cuando escuchó el rugido de varios motores acercándose por el camino de tierra. Desde la ventana vio una caravana de camionetas negras levantando polvareda. Su corazón se aceleró, pero enderezó los hombros. Si venían por su rancho, se iban a llevar una sorpresa. Las camionetas se detuvieron frente a su casa y bajaron 5 hombres trajeados, que parecían completamente fuera de lugar en el ambiente rural. El que parecía el jefe, un tipo alto y delgado con lentes oscuros, se acercó al portal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señorita», dijo con voz melosa. «¿Es usted Paloma Quintana?» «Depende de quién pregunte», respondió ella, cruzándose de brazos sin salir del portal. «Mi nombre es Roberto Salinas. Soy representante del señor Álvaro Villalba. Venimos a hacerle una propuesta que estoy seguro le va a interesar». Paloma ya había escuchado hablar de las propuestas de empresarios como ese. Su vecino, don Aurelio, le había contado cómo unos tipos similares habían llegado a otro pueblo cercano y terminaron desplazando a todas las familias para construir una fábrica. «Mire, señor Roberto», dijo con voz firme, «no sé qué le habrán contado, pero este rancho no está en venta, ni hoy, ni mañana, ni nunca». Roberto se quitó los lentes y la miró con esos ojos fríos que había aprendido de su jefe. «Señorita Quintana, creo que no entiende la magnitud de lo que le estamos ofreciendo. El señor Villalba está dispuesto a pagarle 5 veces el valor comercial de su propiedad. Es una cantidad que le cambiaría la vida para siempre». «Mi vida no necesita que la cambien. Gracias», replicó Paloma. «Está perfecta como está». Uno de los acompañantes de Roberto, un tipo corpulento con cara de pocos amigos, se adelantó un paso. «Oiga, niña, no se haga la difícil. Aquí traemos un cheque con más ceros de los que ha visto en toda su vida». Paloma sintió que la sangre le hervía. Nadie, absolutamente nadie, la iba a intimidar en su propia casa. «Escúchenme bien, señores», dijo, bajando del portal y plantándose frente a ellos sin una pizca de miedo. «Esta tierra la trabajó mi abuela durante 50 años. Aquí están enterrados mis muertos. Aquí crecí. Aquí aprendí lo que significa amar algo de verdad. No hay cantidad de dinero en el mundo que pueda comprar eso». Roberto suspiró y sacó un teléfono celular. «Señor Villalba», habló al aparato. «Ya estamos en el rancho de la señorita Quintana». «Sí, señor. Ya le hicimos la oferta». «No, señor. Se niega a escuchar razones». «Entiendo, señor». Colgó y volvió a mirar a Paloma con una sonrisa que ahora tenía un dejo amenazante. «El señor Villalba vendrá personalmente mañana para hablar con usted. Le sugiero que reconsidere su posición. El señor Villalba no está acostumbrado a que le digan que no. Y créame, usted no quiere estar en su lista de problemas por resolver. Pues que venga cuando quiera», respondió Paloma, sin inmutarse. «Le voy a decir lo mismo que les digo a ustedes. Este rancho no se vende». Los hombres regresaron a sus camionetas, pero antes de subirse, Roberto se acercó una vez más. «Señorita, una última cosa. El señor Villalba tiene métodos para conseguir lo que quiere. Si yo fuera usted, pensaría muy bien las cosas. Sería una lástima que un rancho tan bonito tuviera accidentes». La amenaza velada hizo que Paloma sintiera un escalofrío, pero no se dejó intimidar. «Me está amenazando, señor Roberto. Simplemente le estoy dando un consejo amistoso», respondió él. Subiéndose a la camioneta, cuando las camionetas se alejaron, Paloma se quedó parada en el mismo lugar, sintiendo cómo el corazón le latía a 1000 por hora. No era miedo lo que sentía, sino rabia. ¿Cómo se atrevían esos tipos a llegar a su casa a amenazarla? Esa noche, mientras cenaba sola en su cocina, no podía quitarse de la cabeza las palabras de Roberto. El señor Villalba vendrá personalmente mañana. Se preguntaba qué clase de hombre sería ese tal Álvaro Villalba. Probablemente otro empresario arrogante y sin escrúpulos, acostumbrado a comprar conciencias y pisotear a los más débiles,
Después de cenar, se dirigió a su habitación, pero algo la detuvo frente al armario de Carmen. Ahí, en el fondo, estaba el baúl de madera que su abuela le había dado con una llave dorada antes de morir. Paloma, mi niña, le había dicho Carmen en su lecho de muerte. Este baúl contiene secretos que algún día vas a necesitar conocer. Cuando llegue el momento indicado, lo vas a saber en tu corazón. Hasta entonces, guárdalo bien. Paloma tomó la llave dorada que siempre llevaba colgada al cuello y la observó a la luz de la lámpara. ¿Sería este el momento que Carmen había mencionado? ¿Tendría algo que ver con la llegada de ese magnate, por alguna razón que no podía explicar? Decidió no abrir el baúl esa noche. Algo en su interior le decía que debía esperar hasta mañana, hasta conocer al tal Álvaro Villalba. Mañana sabremos de qué está hecho ese señor, murmuró, apagando la luz. Y si cree que me va a quitar mi rancho, va a descubrir que las mujeres de Esperanza del Valle no nos dejamos amedrentar tan fácilmente. Afuera, los grillos cantaban su melodía nocturna, y la luna llena iluminaba el rancho como si fuera un faro de esperanza en la oscuridad. Sin saberlo, Paloma se preparaba para un encuentro que cambiaría su vida para siempre. La limusina negra serpenteó por el sendero de tierra que llevaba al rancho Corazón Verde, levantando una cortina de polvo dorado bajo el sol de media mañana. Álvaro Villalba ajustó su corbata de seda italiana mientras observaba el paisaje que pronto sería parte de su imperio. Desde la ventana, podía ver vacas pastando tranquilamente y campos de maíz que se mecían con la brisa. Todo esto será demolido para construir la primera fase del complejo, murmuró a Roberto, quien revisaba nerviosamente los documentos. Aquí pondremos el lobby principal del hotel. Cuando la limusina se detuvo frente a la casa de adobe, Álvaro descendió con la elegancia de quien ha dominado el arte de la intimidación. Su traje gris oscuro de $5,000 contrastaba brutalmente con la sencillez del ambiente rural. Se acomodó los gemelos de oro y caminó hacia el portal con la confianza de un depredador que sabe que ya ha ganado la partida. Paloma salió a recibirlo secándose las manos en el delantal. Llevaba unos jeans desgastados, una blusa blanca sencilla y el cabello recogido en una cola de caballo. Nada extraordinario, pensó Álvaro al principio. Solo otra campesina más que tendría que convencer o intimidar. Pero entonces ella levantó la mirada. Los ojos verdes de Paloma se encontraron con los grises de Álvaro, y el mundo se detuvo por un instante. Un rayo invisible atravesó el pecho del magnate, haciendo que el aire se le escapara de los pulmones, como si hubiera recibido un golpe brutal. Esos ojos, por un momento, Álvaro vio a Elena parada ahí, con esa misma mirada desafiante y determinada, que lo había enamorado perdidamente 28 años atrás. El mismo verde esmeralda, la misma intensidad, la misma fuerza que irradiaba desde lo más profundo del alma. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Paloma, notando cómo el rostro del hombre se había puesto pálido. Parece como si hubiera visto un fantasma. Álvaro se obligó a recuperar la compostura, carraspeando y enderezando los hombros. «Disculpe, señorita Quintana. Soy Álvaro Villalba», dijo, extendiendo la mano con esa sonrisa calculada que había perfeccionado en años de negociaciones. «Vengo a hacerle una propuesta que estoy seguro va a encontrar muy interesante». Paloma observó la mano extendida por un momento antes de estrecharla brevemente. Su apretón fue firme, sin intimidarse por la presencia imponente del empresario. «Ya sus empleados estuvieron aquí ayer, señor Villalba. Creo que fui muy clara. Mi rancho no está en venta». «Ah, pero seguramente no escuchó los números», replicó Álvaro, recuperando su confianza habitual. «Estoy hablando de una cantidad que le permitiría comprar 10 ranchos como este en cualquier otra parte del país». Paloma se cruzó de brazos y lo miró directamente a los ojos sin pestañear. «¿Y para qué quiero yo 10 ranchos en otra parte? Mi vida está aquí, señor Villalba. Esta tierra tiene historia, tiene alma. No es solo un pedazo de terreno que se compra y se vende como cualquier mercancía. La determinación en su voz, esa manera de plantarse frente a él sin una pizca de miedo, volvió a transportar a Álvaro al pasado. Elena también había tenido esa valentía, esa capacidad de enfrentarlo cuando creía que estaba equivocado. «Señorita Quintana», dijo, tratando de mantener el tono persuasivo, «entiendo el apego sentimental, créame, pero debemos ser prácticos. El progreso es inevitable. Esperanza del Valle va a cambiar con o sin su participación. ¿No prefiere ser parte de ese cambio y beneficiarse de él? ¿Beneficiarme?
Paloma soltó una risa sin humor. ¿Acaso cree que destruir mi hogar y desplazar a mi comunidad es un beneficio? Álvaro sintió una punzada de algo que no experimentaba desde hacía años. Culpa, pero la aplastó inmediatamente. No había llegado donde estaba siendo sentimental. Le voy a ser franco, señorita, dijo, endureciendo el tono. Tengo los recursos y la influencia para conseguir lo que quiero de una manera o de otra. Sería mucho más sencillo para ambos si llegáramos a un acuerdo amistoso. ¿Me está amenazando, señor Villalba? Simplemente le estoy explicando la realidad, respondió él, aunque por dentro se sorprendió de lo incómodo que se sentía haciendo esa amenaza velada. Paloma se acercó un paso, y Álvaro pudo percibir el aroma de jabón de lavanda que emanaba de ella. Era el mismo que usaba Elena. Mire, señor Villalba, no sé de dónde viene usted ni qué acostumbra a hacer en la ciudad, pero aquí las cosas funcionan diferente. La gente no se vende por dinero. Tenemos valores, tenemos raíces, tenemos orgullo. El orgullo no paga las cuentas, señorita Quintana. Y el dinero no compra la felicidad, señor Villalba, replicó ella sin dudar. Por lo que veo en sus ojos, usted debería saberlo mejor que nadie. Esas palabras le pegaron a Álvaro como una bofetada. ¿Cómo se atrevía esa campesina a analizarlo? ¿Qué podía saber ella sobre su vida, sobre sus pérdidas, sobre el precio que había pagado por llegar donde estaba? No me conoce, señorita, murmuró con voz peligrosamente baja. No necesito conocerlo para ver que es un hombre que ha perdido algo importante, respondió Paloma con una suavidad inesperada. Lo veo en su manera de mirar, como si estuviera buscando algo que nunca va a encontrar. Álvaro se quedó sin palabras. Era como si esa mujer pudiera leer su alma, como si tuviera la capacidad de ver, a través de todas las capas de dureza que había construido a lo largo de los años. Le voy a hacer una contraoferta, señor Villalba, continuó Paloma. ¿Por qué no se quedan a almorzar? Le voy a enseñar lo que realmente vale esta tierra, no en pesos, sino en vida, en historia, en amor. Yo no, empezó a protestar Álvaro, pero algo en los ojos verdes de Paloma lo detuvo. Solo una hora de su tiempo, insistió ella. Si después de eso sigue convencido de que esto es solo terreno para construir, respetaré su posición. Roberto se acercó discretamente y le murmuró al oído. Jefe, tenemos la junta con los inversionistas a las 4. Álvaro levantó la mano para silenciarlo, por alguna razón que no podía explicar. Quería aceptar la invitación de Paloma. Quería entender qué era lo que veía en esos ojos que lo perturbaba tanto. Una hora, accedió finalmente. Paloma sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de sol, atravesando las nubes grises que habían cubierto el corazón de Álvaro durante casi 3 décadas. Durante el almuerzo, Paloma le contó la historia de cada rincón del rancho. Le mostró el árbol donde Carmen había tallado el nombre de todos los animales que habían nacido en la propiedad, el pozo que había sido excavado por el bisabuelo de Carmen durante la Revolución, el corral donde había aprendido a montar a caballo cuando tenía 5 años. Álvaro la escuchó en silencio, sintiéndose extrañamente conmovido por la pasión con que hablaba de su hogar. Cuando fue el momento de irse, se levantó lentamente, como si le doliera apartarse de ese lugar. Gracias por el almuerzo, señorita Quintana, dijo formalmente. Fue esclarecedor. ¿Significa eso que va a reconsiderar su proyecto? Álvaro la miró a los ojos una vez más, sintiendo esa punzada familiar en el pecho. Significa que voy a pensarlo. Mientras regresaba al pueblo en su limusina, Álvaro no podía dejar de pensar en Paloma. Su determinación, su fuerza, su manera de defender lo que amaba con una ferocidad que le recordaba dolorosamente a Elena. Esa noche tuvo pesadillas por primera vez en años. Soñó con Elena corriendo hacia él por un campo de maíz, pero cuando estaba a punto de alcanzarla, se transformaba en Paloma, que lo miraba con esos ojos verdes llenos de reproches. Despertó empapado en sudor, preguntándose por qué una simple campesina había logrado desestabilizarlo de esa manera. Por primera vez en 28 años, Álvaro Villalba se cuestionó si el camino que había elegido era realmente el correcto. Álvaro no había podido dormir en toda la noche. Los ojos verdes de Paloma lo perseguían como fantasmas, despertando memorias que había enterrado en lo más profundo de su corazón. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y listo, incapaz de quedarse un minuto más en esa habitación de hotel que se le antojaba una cárcel. «Roberto», dijo por teléfono.
Cancela todas las citas de hoy. Voy a resolver personalmente el asunto de la señorita Quintana. ¿Está seguro, jefe? Los inversionistas de Guadalajara vienen específicamente para... ¡Que esperen!, cortó Álvaro bruscamente. Hoy termino esto de una vez por todas. La verdad era que no sabía exactamente qué iba a hacer. Solo sabía que necesitaba volver a ver a Paloma. Necesitaba entender por qué esa mujer había logrado remover algo en él que creía muerto para siempre. Cuando llegó al rancho, encontró a Paloma alimentando a las gallinas en el corral. Llevaba el mismo tipo de ropa sencilla del día anterior, pero había algo diferente en su actitud. Parecía nerviosa, como si hubiera tomado alguna decisión importante. «Buenos días, señor Villalba». Lo saludó sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Llegó temprano. No pude dormir», admitió él, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Sigo pensando en nuestra conversación de ayer». Paloma dejó el balde de granos y se limpió las manos en el delantal. Sus ojos verdes lo estudiaron con una intensidad que lo incomodó. «¿Sabe qué? Creo que hay algo que debe ver antes de que tome su decisión final sobre el rancho». «¿Qué cosa?» «Acompáñeme al granero», dijo ella, echando a caminar hacia la construcción de madera que se alzaba al fondo de la propiedad. Álvaro la siguió, intrigado. El granero era viejo, pero estaba bien mantenido, con olor a heno seco y madera envejecida. La luz del sol se filtraba por las rendijas entre las tablas, creando patrones dorados en el suelo de tierra. Paloma se dirigió hacia un rincón, donde había algunos costales apilados. Los movió con cuidado, revelando un baúl de madera oscura, con herrajes de bronce. Era hermoso, claramente antiguo, tallado con motivos florales que hablaban de otras épocas. «Mi abuela Carmen me dejó esto antes de morir», explicó Paloma, sacando una llave dorada que llevaba colgada al cuello. «Me dijo que lo abriera cuando llegara el momento indicado. Anoche supe que ese momento había llegado». Álvaro frunció el ceño, sin entender hacia dónde iba todo aquello. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?» «Va a verlo», respondió Paloma, introduciendo la llave en la cerradura. El baúl se abrió con un chasquido suave, y Paloma levantó la tapa lentamente. Álvaro se acercó para ver el contenido, y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ahí, cuidadosamente guardadas, estaban sus propias cartas de amor. Las reconoció inmediatamente por su letra juvenil y despareja, por el papel barato que había usado cuando era un estudiante pobre. Había fotografías también. Él y Elena abrazados bajo el árbol de su universidad favorita, besándose en el parque, riéndose en el puesto de tacos donde solían cenar. «¿Cómo?», murmuró con voz quebrada. «¿Cómo llegaron estas cosas aquí?». Paloma no respondió. En cambio, sacó un sobre manila que estaba en el fondo del baúl. Con manos temblorosas, extrajo varios documentos y se los extendió a Álvaro. Eran exámenes médicos, análisis de sangre, ultrasonidos, estudios de laboratorio, todos a nombre de Elena Duarte, y todos confirmando la misma cosa: embarazo de 8 semanas. Álvaro sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer sobre un costal de maíz, sosteniendo los documentos con manos que no podían parar de temblar. «Ella estaba embarazada», susurró, como si pronunciar las palabras en voz alta las hiciera más reales. «Elena estaba embarazada cuando murió, señor Villalba», dijo Paloma suavemente, sacando una carta del baúl. «Hay algo más». Le entregó un sobre amarillento con su nombre escrito en la letra delicada de Elena. Álvaro lo tomó como si fuera una bomba a punto de explotar. Sus manos temblaron tanto que le costó trabajo abrirlo. La carta estaba fechada 1 semana antes del accidente. «Mi querido Álvaro, si estás leyendo esto, significa que algo terrible me ha pasado. Llevo semanas queriendo contarte algo maravilloso, pero también aterrador. Estoy esperando un bebé, amor mío, nuestra hija. Sí, es una niña. Me lo confirmaron ayer. Ya le he puesto nombre en mi corazón. Esperanza, porque eso es lo que representa para nosotros. ¿Verdad? La esperanza de una vida mejor, de una familia llena de amor. Pero tengo miedo, Álvaro. Hay personas que no quieren que estemos juntos, que piensan que un bebé va a arruinar tu futuro. He escuchado conversaciones, he visto miradas. Alguien está tratando de separarnos, y temo que puedan hacernos daño. Si algo me pasa, por favor, busca a nuestra hija, Carmen Herrera, mi mejor amiga. Ha prometido cuidarla como si fuera suya.
Ella sabe dónde encontrarme si sucede lo peor. No me olvides, amor. Y si algún día conoces a nuestra pequeña, dile que la amé desde el momento en que supe que existía, para siempre tuya, Elena Pez. He decidido llamarla Paloma, como las palomas que alimentábamos juntos en el parque. ¿Recuerdas? Libres y hermosas. El mundo de Álvaro se desplomó por segunda vez en su vida. La carta se le cayó de las manos mientras miraba a Paloma con una mezcla de incredulidad, dolor y una emoción tan intensa que no tenía nombre. Tú eres... No pudo terminar la frase. Soy su hija, completó Paloma, con lágrimas corriendo por las mejillas. Soy Paloma Duarte Villalba, su hija. Señor, papá. Álvaro se puso de pie tambaleándose, sintiendo como si estuviera viviendo un sueño imposible. Durante 28 años había llorado la pérdida de Elena, sin saber que ella le había dejado el regalo más grande que podía imaginar. Una hija. Por eso tus ojos, murmuró, acercándose lentamente a Paloma. Carmen me contó todo antes de morir, explicó Paloma entre sollozos. Me dijo que mi madre biológica había sido asesinada por personas que no querían que naciera, que mi padre era un buen hombre que no sabía de mi existencia. Me crió como su nieta para protegerme, pero siempre supo que algún día tendría que conocer la verdad. Álvaro extendió una mano temblorosa y tocó el rostro de Paloma, como si necesitara confirmar que era real. Mi niña, susurró con voz quebrada. Mi pequeña niña. Paloma se quebró completamente y se lanzó a los brazos de su padre. Álvaro la abrazó con una desesperación de 28 años, sintiendo como si un pedazo de Elena hubiera regresado a él a través de esa hija que nunca supo que tenía. Lloraron juntos en ese granero, entre el olor a heno y los rayos de sol que se filtraban como bendiciones, padre e hija, unidos por fin después de décadas de separación involuntaria. Perdóname, murmuró Álvaro contra el cabello de Paloma. Perdóname por no haber estado ahí, por no haberte protegido, por no haberte conocido hasta ahora. No fue su culpa, respondió Paloma, aferrándose a él. Usted no sabía, nadie sabía, excepto Carmen y las personas que mataron a mi madre. Álvaro se separó un poco para mirarla a los ojos, esos ojos verdes que ahora entendía por qué lo habían impactado tanto. ¿Sabes quién mató a Elena? ¿Quién mató a tu madre? Paloma asintió lentamente, y en su mirada apareció una dureza que no había estado ahí antes. Carmen lo descubrió poco antes de morir. Por eso me dejó el baúl con todas las pruebas. Sabía que algún día usted vendría, y que necesitaría conocer toda la verdad. ¿Quién fue?, preguntó Álvaro con voz peligrosa. Paloma respiró profundo antes de responder, sabiendo que esas palabras cambiarían todo para siempre. Alguien muy cercano a usted, papá. Alguien que pensó que nos estaba protegiendo, pero que en realidad destruyó nuestras vidas. Álvaro se sentó en el suelo del granero, con las piernas temblorosas y el corazón galopando como caballo desbocado. Paloma se acomodó frente a él, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Entre ambos, la carta de Elena yacía como un puente dorado que los conectaba con el pasado. Cuéntame todo, murmuró Álvaro con voz ronca. Quiero saber cada detalle de tu vida, de cómo creciste, de cómo era Elena durante esos últimos días. Paloma sonrió a través de sus lágrimas y tomó otra carta del baúl, esta con la letra temblorosa de Carmen. Carmen me escribió esto poco antes de morir. Me explica todo lo que vivió junto a mi madre en esas últimas semanas. Comenzó a leer en voz alta. Mi querida Paloma, si estás leyendo esto, significa que ya conociste a tu padre. Elena llegó a mi casa aquella noche de marzo, llorando y aterrorizada. Me contó que estaba embarazada, pero que alguien había amenazado con hacerle daño si no se alejaba de Álvaro. Carmen, me dijo, alguien muy cercano a él piensa que voy a arruinar su futuro. Me dijeron que un bebé lo convertiría en un perdedor, que nunca saldría de pobre si se ataba a mí tan joven. Elena estaba devastada porque amaba profundamente a tu padre, pero también amaba al bebé que llevaba en el vientre. Decidimos que se quedaría conmigo hasta que naciera, y luego encontraríamos la manera de decirle la verdad a Álvaro. Pero nunca tuvimos esa oportunidad. Álvaro apretó los puños, sintiendo una rabia que no experimentaba desde hacía décadas. ¿Quién?, preguntó con voz áspera. ¿Quién la amenazó? Todavía no llegamos a esa parte, respondió Paloma suavemente. Primero quiero que conozcas los últimos días de mi madre.
continuó leyendo. Elena pasaba las tardes tejiendo ropita para el bebé. Había comprado lana amarilla porque quería que sirviera para niño o niña, aunque en su corazón sabía que era una pequeña. Me contaba historias sobre Álvaro, sobre cómo la hacía reír, sobre los planes que habían hecho juntos. Es un hombre bueno, me decía mientras tejía. Va a ser un padre maravilloso. Solo necesita saber que lo que tenemos es real, que vale la pena luchar por ello. El día antes del accidente, Elena había decidido regresar a la universidad para hablar contigo. Había encontrado el valor para enfrentar a quien fuera que los estuviera amenazando. Mi bebé merece tener a su padre, me dijo, y Álvaro merece saber que va a ser papá. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Álvaro. Imaginarse a Elena, embarazada y asustada, pero dispuesta a luchar por su amor y por su hija, lo desgarraba por dentro. Ella iba a decírmelo, susurró. Iba a contarme sobre ti. Sí, papá, pero alguien se aseguró de que nunca llegara. Paloma guardó silencio unos minutos, permitiendo que Álvaro procesara toda esa información. Luego, con voz más firme, continuó. Carmen me crió como su propia nieta. Nunca me faltó amor, nunca me faltó cariño, pero siempre supe que había un secreto en mi vida, algo que ella guardaba celosamente. ¿Cuándo te enteraste de la verdad? Hace 6 meses, cuando Carmen se estaba muriendo. El cáncer ya la había debilitado mucho, pero su mente seguía clara como el agua. Una noche me llamó a su cuarto y me entregó la llave del baúl. Paloma se puso de pie y caminó hacia la ventana del granero, mirando hacia los campos donde había crecido. Paloma, me dijo, ya es hora de que sepas quién eres realmente. Tu madre se llamaba Elena Duarte, y tu padre es Álvaro Villalba. Algún día él va a venir aquí, y cuando eso pase, vas a saber qué hacer. Carmen sabía que yo vendría. Lo sabía, respondió Paloma, volteándose hacia él. Me dijo que los hombres como usted siempre regresan a sus orígenes cuando están perdidos, que tarde o temprano, la vida lo traería de vuelta a este lugar. Álvaro se levantó y se acercó a ella, sintiendo una necesidad casi desesperada de conocer cada detalle de la infancia de su hija. Cuéntame de ti. ¿Fuiste feliz? ¿Tuviste una buena vida? Paloma sonrió con ternura. Tuve la mejor abuela del mundo. Carmen me enseñó a amar esta tierra, a respetar los animales, a encontrar belleza en las cosas simples. Me contaba historias todas las noches. Me llevaba a pescar al río. Me enseñó a montar a caballo cuando tenía 5 años. Nunca preguntaste por tus padres. Constantemente, admitió Paloma. Pero Carmen siempre me decía lo mismo. Algún día vas a entender todo, mi niña. Por ahora solo necesitas saber que fuiste muy, muy amada desde antes de nacer. Álvaro sintió una punzada de dolor y gratitud hacia Carmen Herrera, una mujer que nunca había conocido, pero que había sido la madre que Paloma necesitaba. ¿Cómo era ella? Carmen era como usted se imagina que sería Elena si hubiera envejecido, respondió Paloma. Fuerte, valiente, llena de amor. Me crió con valores sólidos. Me enseñó que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Se sentaron nuevamente en el suelo, ahora más cerca, como si fueran 2 piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Papá, dijo Paloma, probando la palabra como si fuera algo nuevo y precioso. ¿Me puede contar de mi madre? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo era ella? Los ojos de Álvaro se iluminaron por primera vez en décadas. Tu madre era la mujer más hermosa que he visto en mi vida, pero no por su físico, sino por su alma, comenzó. Tenía esa manera de reírse que llenaba cualquier habitación de alegría. Era inteligente, muy inteligente. Estudiaba psicología porque quería ayudar a los niños que habían sufrido traumas. ¿Cómo se enamoraron? Fue en la biblioteca de la universidad. Yo estaba estudiando para un examen de cálculo, y ella se acercó para pedirme que le prestara un lápiz. Cuando me sonrió, supe que mi vida había cambiado para siempre. Álvaro se perdió en los recuerdos, contándole a Paloma cada detalle de su noviazgo con Elena, las tardes estudiando juntos, las caminatas por el parque universitario, los planes que habían hecho para el futuro. Íbamos a casarnos después de graduarnos, le confió. Yo había conseguido un trabajo en una constructora pequeña, nada glamoroso, pero suficiente para empezar una vida juntos. Elena quería 3 hijos, una casa con jardín y un perro grande.
¿Y luego qué pasó conmigo? ¿Cómo terminé con Carmen? Paloma sacó los últimos documentos del baúl. Eran papeles de adopción temporal, firmados por Elena a favor de Carmen Herrera una semana antes del accidente. Según estos documentos, mi madre te dejó legalmente bajo el cuidado de Carmen. Era como si hubiera presentido lo que iba a pasar. Álvaro examinó los papeles con ojos de abogado experimentado. Esto es muy raro. Tu madre era menor de edad. No tenía derecho legal a tomar esta decisión sin el consentimiento de sus padres o del padre del bebé. A menos que hubiera una amenaza documentada, completó Paloma. Carmen encontró algo más antes de morir, papá. Algo que demuestra que el accidente de mi madre no fue accidental. El aire en el granero se volvió pesado. Álvaro sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Qué encontró Carmen? Paloma respiró profundo, preparándose para dar el golpe final. Encontró pruebas de que alguien saboteó el auto de Elena, alguien que conocía sus horarios, sus rutas, sus planes, alguien que tenía acceso a su vehículo y que sabía exactamente cuándo y dónde atacar. ¿Quién? La voz de Álvaro era apenas un susurro. Paloma lo miró directamente a los ojos, sabiendo que las siguientes palabras destrozarían el mundo de su padre una vez más. Alguien de su propia familia, papá. Alguien que pensó que nos estaba protegiendo a ambos, pero que en realidad destruyó 3 vidas con una sola decisión. El granero se sumió en un silencio tan profundo que solo se escuchaba el latido acelerado de 2 corazones. Álvaro sentía como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor, esperando a que Paloma pronunciara el nombre que destronaría todo lo que había creído durante 28 años. ¿Quién de mi familia?, preguntó con voz varal y audible. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Mi madre nunca supo de Elena, solo quedaba Rodrigo, completó Paloma suavemente. Su hermano mayor, Álvaro, sintió como si le hubieran asestado un golpe directo al estómago. Se dobló hacia adelante, luchando por respirar. No, murmuró. Rodrigo no. Él siempre me protegió. Siempre estuvo ahí para mí. Paloma se acercó y puso una mano consoladora en el hombro de su padre. Carmen me contó toda la historia antes de morir. Había estado investigando durante años, recopilando pruebas, esperando el momento correcto para revelar la verdad. Sacó del baúl una carpeta manila amarillenta por el tiempo. Dentro había fotografías, documentos y recortes de periódico. Esto fue lo que Carmen descubrió, dijo, extendiendo una fotografía borrosa. La imagen mostraba a un hombre joven, manipulando algo bajo el capó de un Volkswagen azul. La foto estaba tomada desde lejos, pero Álvaro reconoció inmediatamente tanto el auto como la figura. Rodrigo tenía 25 años entonces, continuó Paloma. Carmen logró que un testigo tomara esta foto la noche antes del accidente. Flashback. 28 años atrás. Rodrigo Villalba había llegado lejos para ser un joven de 25 años de un barrio humilde. Trabajaba como supervisor en una empresa de autopartes y había empezado a codearse con gente influyente. Tenía planes ambiciosos para él y para su hermano menor. Esa noche de marzo, había quedado de encontrarse con su amiga Lucía Morales en un café del centro. Lucía estudiaba en la misma universidad que Álvaro y Elena, y había sido ella quien le había dado la noticia que cambiaría todo. Tu hermano se va a arruinar la vida, Rodrigo, le había dicho Lucía mientras revolvía su café nerviosamente. Elena está embarazada. Lo va a atar con un niño cuando apenas está empezando su carrera. Va a terminar como ustedes, pobre y sin futuro. Rodrigo había sentido que la sangre se le helaba en las venas. ¿Estás segura? La vi salir del consultorio ginecológico y después la seguí. Fue a comprar vitaminas prenatales y ropita de bebé. Tu hermano ni siquiera lo sabe todavía. Rodrigo se había quedado despierto toda esa noche, dándole vueltas al asunto. Álvaro era brillante. Tenía potencial para llegar lejos. No podía permitir que una chiquilla caprichosa lo condenara a una vida de mediocridad. Al día siguiente, había seguido a Elena hasta el estacionamiento de la universidad. Conocía de autos por su trabajo y sabía exactamente qué hacer para que pareciera un accidente. Solo necesito aflojar estas tuercas, había murmurado mientras trabajaba bajo el capó. Cuando tome la curva de la carretera hacia su pueblo, los frenos van a fallar. Va a parecer que perdió el control.
No había pensado en el bebé como una persona real. Para él, solo era un obstáculo que debía remover para proteger el futuro de su hermano. De vuelta al presente, Álvaro temblaba mientras Paloma le mostraba más evidencias. Había reportes mecánicos del accidente que confirmaban que los frenos habían sido saboteados, testimonios de personas que habían visto a Rodrigo cerca del auto de Elena, incluso una confesión grabada que Carmen había logrado obtener años después. ¿Cómo consiguió Carmen todo esto?, preguntó Álvaro con voz quebrada. Nunca dejó de investigar, respondió Paloma. Rodrigo pensó que se había salido con la suya, pero Carmen sabía que algo no cuadraba. Elena era una conductora muy cuidadosa. Conocía esa carretera como la palma de su mano. Un accidente así no tenía sentido. Paloma puso una grabadora vieja sobre el suelo entre ambos. Esto lo grabó Carmen hace 10 años. Rodrigo estaba borracho en un bar, y ella logró que confesara. Presionó el botón de reproducir. La voz de Rodrigo, pastosa por el alcohol, llenó el granero. Lo hice por él. ¿Sabes? Álvaro tenía tanto potencial. Esa muchachita lo iba a arruinar con un escuincle. Pensé que le estaba haciendo un favor. Pensé que después me lo agradecería cuando viera todo lo que había logrado sin esa carga. ¿Nunca se sintió culpable?, se escuchaba la voz de Carmen. Al principio sí, pero después vi cómo Álvaro se volvió exitoso, cómo construyó su imperio. Me dije a mí mismo que había hecho lo correcto, que había salvado su futuro. Y si hubiera sabido que la muchacha estaba embarazada, mejor aún, un bebé lo habría hundido para siempre. Hice lo que tenía que hacer. Álvaro se puso de pie bruscamente y pateó un costal de maíz con tanta fuerza que se abrió, esparciendo granos por todo el suelo. «¡Hijo de perra!», gritó, con una rabia que no había sentido jamás. «Durante 28 años he estado trabajando con el asesino de Elena. Durante 28 años he confiado en él, lo he considerado mi hermano, mi socio». Paloma se acercó y lo abrazó, sintiendo cómo temblaba de furia y dolor. «Papá, tiene que calmarse. Necesitamos pensar con claridad». «Calmarme». Álvaro se apartó, con los ojos inyectados de sangre. «Ese desgraciado mató a tu madre. Me robó 28 años contigo. Construyó su fortuna sobre la sangre de Elena». «Lo sé, papá, lo sé», murmuró Paloma, llorando también. «Pero si actuamos sin pensar, vamos a echar a perder la oportunidad de hacer justicia». Álvaro se pasó las manos por el cabello, tratando de controlar la tempestad que rugía en su interior. Todo este tiempo, todo este maldito tiempo, Rodrigo me consolaba por la pérdida trágica de Elena. Me ayudaba a construir el imperio empresarial que supuestamente me haría sentir mejor. Y todo era mentira. Todo era culpa suya. Carmen dejó instrucciones específicas, dijo Paloma, sacando otra carta del baúl. Sabía que algún día usted vendría, y sabía que querría venganza, pero también sabía que usted era un hombre de honor, no un asesino. Álvaro leyó la carta de Carmen dirigida a él. «Señor Villalba, si está leyendo esto, ya conoce la verdad sobre su hermano. Sé que su primer instinto será la venganza, y lo entiendo, pero le pido que piense en Paloma. Ella ya perdió a su madre por la violencia. No permita que pierda también a su padre. Rodrigo debe pagar por lo que hizo, pero de la manera correcta. Tengo suficientes pruebas para enjuiciarlo. Use su influencia, use su poder, pero hágalo dentro de la ley. Elena no hubiera querido que se convirtiera en un criminal para vengarla. Cuide a nuestra niña, ámela como Elena la habría amado, y recuerde que el mejor homenaje a su memoria no es la venganza, sino la justicia y el amor, con respeto y gratitud. Carmen Herrera». Álvaro dobló la carta lentamente, sintiendo cómo la rabia ciega se transformaba en una determinación fría y calculada. «Tienes razón», le dijo a Paloma. «Carmen tiene razón, pero Rodrigo va a pagar por lo que hizo. Te lo juro por la memoria de tu madre». «¿Qué vamos a hacer?». Álvaro la miró con una expresión que habría aterrorizado a sus competidores más despiadados. «Vamos a usar todas las armas que he desarrollado en estos 28 años. Mi dinero, mi influencia, mis contactos. Rodrigo piensa que soy el hermano menor que siempre necesitó su protección. Va a descubrir que me convertí en algo mucho más peligroso de lo que él jamás imaginó». Paloma sintió un escalofrío al ver la transformación en los ojos de su padre. El empresario implacable había regresado.
pero esta vez con una causa justa. Pero primero, continuó Álvaro, tomando las manos de su hija, quiero que sepas algo. Estos últimos 2 días contigo han sido los más importantes de mi vida desde que perdí a Elena. Eres lo mejor que tengo, Paloma. Eres mi redención. Se abrazaron nuevamente, padre e hija unidos contra el mundo, listos para enfrentar juntos al hombre que había destruido su familia antes de que pudiera formarse. Afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte, como si la tormenta que se avecinaba ya pudiera sentirse en el aire. Rodrigo Villalba llegó a Esperanza del Valle al mediodía siguiente, manejando su Mercedes-Benz negro, como si fuera el dueño del mundo. A los 53 años, había mantenido la arrogancia que lo caracterizaba desde joven, pero ahora venía acompañada del poder que daba el dinero y la influencia. Se hospedó en el mismo hotel que Álvaro, causando revuelo entre los lugareños que no estaban acostumbrados a recibir a 2 magnates en un solo día. Don Esteban corría de un lado a otro, tratando de complacer a ambos hermanos sin saber que se avecinaba una tormenta. ¿Dónde está mi hermano?, le preguntó Rodrigo a Roberto cuando se encontraron en el lobby del hotel. Ha estado muy ocupado con las negociaciones, señor Rodrigo, respondió Roberto nerviosamente. Ayer se pasó todo el día en el rancho de la señorita Quintana. Rodrigo frunció el ceño. Conocía a su hermano mejor que nadie, y algo en el comportamiento de Álvaro durante las últimas llamadas telefónicas le había parecido extraño. Todo el día, eso no es normal en él. ¿Qué tan problemática es esa mujer? Es persistente, señor. Se niega rotundamente a vender. Bah, murmuró Rodrigo, quitándose los lentes de sol. Una campesina sentimental. Ya veremos cuánto dura su resistencia cuando apliquemos la presión correcta. Roberto se incomodó. Había algo en el tono de Rodrigo que le daba mala espina, una crueldad que no había notado en Álvaro. El señor Álvaro ha sido muy claro en que no quiere métodos agresivos. Rodrigo soltó una carcajada áspera. Roberto, mi querido amigo, Álvaro siempre ha sido demasiado blando para estos asuntos. Por eso me necesita. Yo me encargo de las partes desagradables del negocio. Esa tarde, Rodrigo decidió hacer una visita sorpresa al rancho. Había algo que no le cuadraba en toda la situación, y su instinto de supervivencia, afinado por décadas de negocios sucios, le decía que debía investigar personalmente. Llegó al Corazón Verde, en su Mercedes, levantando una nube de polvo que opacó el aire limpio del campo. Desde el auto, observó la propiedad con ojos de depredador, evaluando no solo su valor comercial, sino también sus debilidades. Paloma salió al portal cuando escuchó el motor. Había estado esperando este momento desde que su padre le había contado sobre Rodrigo la noche anterior. Ver al asesino de su madre por primera vez le produjo una mezcla de rabia y náuseas. «Buenas tardes», dijo Rodrigo con su sonrisa más encantadora, bajando del auto. «Usted debe ser la famosa Paloma Quintana, y usted debe ser Rodrigo Villalba», respondió ella, manteniendo un tono neutral a pesar de que por dentro hervía de indignación. «Exacto, el hermano mayor y, entre nosotros, el más inteligente», bromeó Rodrigo, acercándose al portal. «Vine a conocer a la mujer que tiene loco a mi hermano». Paloma sintió un escalofrío ante esas palabras. Había algo en los ojos de Rodrigo, una astucia depredadora que le recordó las historias que Carmen le había contado sobre lobos disfrazados de pastores. Su hermano estuvo aquí ayer, pero no diría que está loco. Más bien parecía un hombre reflexivo, capaz de entender el valor de las cosas que no se pueden comprar. Rodrigo estudió el rostro de Paloma con atención, y algo en sus facciones le resultó vagamente familiar, un eco lejano de algo que prefería mantener enterrado. «Qué interesante manera de expresarse, señorita Quintana. Dígame, ¿de dónde viene? ¿Siempre ha vivido aquí?» «Toda mi vida», respondió Paloma, midiendo cada palabra. «Mi abuela Carmen me crió en este rancho desde que era bebé». El nombre Carmen hizo que Rodrigo se tensara imperceptiblemente. Después de tantos años, había logrado convencerse de que había cubierto perfectamente sus huellas, pero ese nombre despertó una alarma en su cabeza. «Carmen Herrera», preguntó, tratando de sonar casual. «La misma. ¿La conocía?» Rodrigo sintió como si una mano helada le apretara la garganta. Carmen Herrera había sido la mejor amiga de Elena. Si esta chica había sido criada por Carmen. «No personalmente», mintió. «Pero recuerdo que mi hermano mencionó ese nombre hace muchos años.
Una amistad de la universidad, creo. Paloma lo observó con atención, notando la tensión que había aparecido en su postura. ¡Qué casualidad! Carmen nunca mencionó conocer a los Villalba. Bueno, el mundo es muy pequeño, murmuró Rodrigo, pero su instinto le gritaba que había algo profundamente peligroso en esa conversación. Sin saber por qué, se acercó más a Paloma, estudiando sus facciones con creciente inquietud, los ojos verdes, la forma de la nariz, la manera de inclinar la cabeza cuando hablaba. «Disculpe la indiscreción», dijo, con voz ligeramente temblorosa. «¿Pero cuántos años tiene usted?» «27», respondió Paloma, sosteniendo su mirada sin pestañear. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 27 años. Exactamente la edad que tendría. ¿Y dice que Carmen la crió desde bebé? ¿Qué pasó con sus padres biológicos?» Paloma sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Es una historia muy triste, señor Rodrigo. Mi madre murió en un accidente de auto cuando yo tenía apenas 2 meses. Un accidente muy extraño, según Carmen. Los frenos del auto fallaron en una curva que mi madre conocía perfectamente. El color se desvaneció completamente del rostro de Rodrigo. Sus manos comenzaron a temblar, y tuvo que apoyarse contra el auto para mantenerse en pie. Sí, su madre, ¿cómo se llamaba?» «Elena Duarte», respondió Paloma, pronunciando cada sílaba como si fuera una sentencia de muerte. Rodrigo sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Durante 28 años había vivido con la tranquilidad de que había eliminado el problema de Elena. Nunca se le había ocurrido que pudiera haber habido un bebé que sobreviviera. «No puede ser», murmuró, más para sí mismo que para Paloma. «¿Conocía usted a mi madre, señor Rodrigo?» La pregunta sonó inocente, pero Rodrigo percibió el veneno que había detrás. De alguna manera, esa chica sabía, no sabía cómo ni cuánto, pero sabía. Elena era novia de mi hermano en la universidad, tartamudeó. Una tragedia terrible. Álvaro estuvo destrozado por meses. «Qué extraño», comentó Paloma con fingida naturalidad. «Carmen siempre me dijo que había algo sospechoso en ese accidente, que alguien había manipulado el auto de mi madre». Rodrigo sintió pánico puro corriendo por sus venas. Si Carmen había estado investigando, si había encontrado pruebas. Las personas en duelo a veces imaginan conspiraciones donde no las hay, dijo, tratando de recuperar el control. «Los accidentes pasan, señorita Quintana. Es doloroso, pero es la realidad». «Tiene razón», asintió Paloma. Aunque Carmen era muy meticulosa, guardaba muchos documentos, muchas fotografías. Decía que algún día la verdad saldría a la luz. Rodrigo ya no podía disimular su nerviosismo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. «Bueno, ha sido un placer conocerla, señorita Quintana», dijo, dirigiéndose hacia su auto. «Espero que reconsidere nuestra oferta. Sería una lástima que circunstancias imprevistas la obligaran a tomar decisiones apresuradas». La amenaza velada colgó en el aire como una nube tóxica. Paloma sintió el mismo escalofrío que había experimentado su madre 28 años atrás. «No se preocupe por mí, señor Rodrigo. Estoy muy bien protegida». Mientras Rodrigo se alejaba en su Mercedes, Paloma sacó su teléfono celular y marcó el número de su padre. «Papá, ya estuvo aquí. Sabe quién soy y está muerto de miedo», del otro lado de la línea. La voz de Álvaro sonó fría como el hielo. «Perfecto. Que sienta el mismo terror que sintió Elena esa noche. Pero esta vez, el que va a morir es él». Esa noche, en su habitación del hotel, Rodrigo caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Su mente trabajaba frenéticamente, evaluando opciones, buscando salidas. Si Paloma era realmente hija de Elena, y si Carmen había estado investigando durante todos estos años, entonces las pruebas existían. Y si Álvaro se enteraba, por primera vez en décadas, Rodrigo Villalba sintió miedo real, el miedo de un depredador que descubre que se ha convertido en presa. Afuera, las estrellas brillaban sobre Esperanza del Valle, pero para Rodrigo, la noche nunca había parecido más oscura. Álvaro no había dormido en toda la noche. Después de la llamada de Paloma confirmando que Rodrigo había estado en el rancho, su mente se había convertido en una máquina de guerra, planificando cada movimiento de la venganza que llevaba 28 años esperando.
A las 5 de la mañana ya estaba en el lobby del hotel, haciendo llamadas a contactos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Su red de influencia se extendía como una tela de araña por todo el país, y ahora iba a usar cada hilo para atrapar a su hermano. «Roberto», le dijo a su asistente cuando bajó a desayunar, «Ma, necesito que hagas algo para mí», discretamente. «Por supuesto, jefe. ¿Qué necesita?» «Quiero que contrates al mejor investigador privado del país, alguien especializado en casos criminales antiguos, y también necesito que me consigas una cita urgente con el fiscal general del estado». Roberto parpadeó confundido. «¿Fiscal general? ¿Para qué necesitamos?» «Solo hazlo, Roberto. No hagas preguntas». Mientras Roberto hacía las llamadas necesarias, Álvaro se dirigió en su limusina hacia el rancho de Paloma. Necesitaba ver a su hija. Necesitaba asegurarse de que estuviera segura antes de poner en marcha su plan. La encontró alimentando a las gallinas, como si fuera un día normal, pero Álvaro notó la tensión en sus hombros, la manera en que sus ojos revisaban constantemente los alrededores. «¿Cómo estás, mi niña?», le preguntó abrazándola. «Nerviosa», admitió Paloma. «Anoche soñé con él, con Rodrigo, pero en el sueño tenía la cara de mi madre, suplicándome que tuviera cuidado». Álvaro sintió una punzada de culpa. Su hija había vivido toda una vida sin conocer estos horrores, y ahora él la había arrastrado a una guerra que no era suya. «Paloma, he estado pensando. Tal vez deberías irte del pueblo por unos días. Tengo una casa en Cancún, completamente segura». «No», lo interrumpió ella con firmeza. «No voy a huir, papá. Esta es mi tierra, mi hogar. Y además, mamá nunca tuvo la oportunidad de enfrentar a su asesino. Yo sí la tengo. Es peligroso. Rodrigo es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralado. Por eso mismo no me voy a ir. Usted me necesita aquí, y yo tengo derecho a ver cómo se hace justicia». Álvaro la miró a los ojos verdes que tanto se parecían a los de Elena, y vio la misma determinación inquebrantable que había enamorado perdidamente. «Está bien, pero vamos a tomar precauciones. Voy a poner vigilancia discreta alrededor del rancho. Y quiero que lleves esto». Le entregó un teléfono satelital. «Está conectado directamente con mi línea de emergencia». Pasaron la mañana repasando todas las pruebas que Carmen había recopilado. Álvaro las organizó meticulosamente, como el abogado que había sido antes de convertirse en empresario. Cada documento, cada fotografía, cada grabación tenía su lugar en el caso que estaba construyendo. «Es impresionante todo lo que logró Carmen», murmuró Álvaro, revisando los expedientes. «Esta mujer debería haber sido detective. Carmen siempre decía que cuando amas a alguien de verdad, eres capaz de mover montañas para protegerlo», respondió Paloma. «Amaba a mi madre como a una hija, y me amó a mí como a una nieta. Esta investigación fue su manera de cuidarnos a ambas». El teléfono de Álvaro sonó. Era Roberto. «Jefe, ya tengo al investigador. Se llama Mario Vega, es ex policía judicial, especialista en homicidios, y también conseguí la cita con el fiscal para mañana a las 10. Perfecto. Dile al investigador que venga inmediatamente a Esperanza del Valle. Y Roberto, necesito que averigües dónde está exactamente Rodrigo en este momento». «Sí. Está en el hotel, jefe, pero ha estado haciendo muchas llamadas. Parece nervioso». Álvaro sonrió con frialdad. «Excelente. Que se preocupe. El miedo es bueno para el alma». Por la tarde, el investigador Mario Vega llegó al rancho. Era un hombre de 45 años. Delgado y con ojos de halcón que no se perdían ningún detalle, Álvaro le había pagado una fortuna para que viniera inmediatamente, sin hacer preguntas. «Señor Villalba», dijo Vega después de revisar todas las pruebas, «esto es suficiente para reabrir el caso y procesar a su hermano por homicidio. La evidencia es sólida, especialmente esa grabación. ¿Qué tan rápido se puede mover el proceso? Si el fiscal está de acuerdo, podríamos tener una orden de arresto en 48 horas. Pero necesito hacerle una pregunta. ¿Por qué esperó tanto tiempo para presentar esto?» Álvaro miró a Paloma antes de responder. «Porque hasta ayer no sabía que tenía una hija, y hasta ayer no sabía que mi hermano era un asesino». Vega asintió, entendiendo la complejidad emocional de la situación. «Hay algo más que debe saber, señor Villalba. Su hermano ha estado haciendo llamadas a contactos muy turbios en la capital, tipos que se especializan en solucionar problemas permanentemente.
Álvaro sintió que la sangre se le helaba. ¿Está amenazando a Paloma? Es muy probable. Los hombres como Rodrigo no se rinden fácilmente. ¿Y si se siente acorralado? Entonces tenemos que actuar rápido, interrumpió Álvaro. No voy a permitir que le haga daño a mi hija. Esa noche, mientras Vega se hospedaba en el pueblo para seguir con la investigación, Álvaro se quedó en el rancho con Paloma. Había puesto guardaespaldas discretos alrededor de la propiedad, pero no quería dejarla sola. «Papá», le dijo Paloma mientras cenaban, «¿estás seguro de que este es el camino correcto? ¿La justicia legal? ¿Por qué lo preguntas?» «Porque lo veo en sus ojos. Esa rabia, esa sed de venganza. Me da miedo que cuando vea a Rodrigo cara a cara, pierda el control». Álvaro dejó el tenedor en el plato y la miró directamente. «No te voy a mentir, Paloma. Parte de mí quiere matarlo con mis propias manos. Quiero que sufra como sufrió Elena, como he sufrido yo todos estos años sin saberlo. Pero tú tienes razón. Y Carmen tenía razón. Elena no hubiera querido que me convirtiera en un asesino. Ella era buena, era pura. Su memoria merece justicia, no venganza». Paloma tomó la mano de su padre. «Mamá estaría orgullosa del hombre en que se convirtió. Sí, cometió errores. Sí, se volvió duro. Pero en el fondo, sigue siendo el mismo joven bueno del que ella se enamoró. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque me encontró. Porque cuando supo la verdad, eligió el amor sobre el odio. Porque está aquí, cuidándome, protegiéndome, cuando podría estar cazando a Rodrigo como un animal». Álvaro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hija tenía una sabiduría que él había perdido hacía décadas. «Te amo, Paloma. No sabes cuánto lamento no haber estado ahí para criarte. Pero está aquí ahora, papá. Y eso es lo que importa». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono satelital. Álvaro contestó inmediatamente. «¿Sí? ¿Era uno de sus guardaespaldas?» «Señor Villalba, tenemos movimiento. 3 vehículos se acercan al rancho por el camino trasero. No son locales». Álvaro sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cuántos hombres?» «Al menos 6, señor. Vienen armados». Álvaro colgó y miró a Paloma con urgencia. Rodrigo hizo su jugada. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Paloma se puso de pie, pero no con miedo, sino con determinación. «No, papá. Si huimos ahora, Rodrigo va a saber que lo tenemos acorralado. Va a desaparecer y nunca vamos a poder hacer justicia por mamá. Paloma, no entiendes. Esos hombres van a matarnos. Entonces que vengan», dijo ella caminando hacia el baúl de Carmen. «Pero van a descubrir que las mujeres Duarte no nos asustamos tan fácilmente». Sacó una escopeta del baúl, evidentemente bien mantenida y cargada. «Carmen me enseñó a usar esto cuando tenía 15 años. Dijo que una mujer que vive sola en el campo siempre debe estar preparada». Álvaro miró a su hija, armada y lista para defender su hogar, y sintió una mezcla de terror y orgullo que nunca había experimentado. Afuera, el rugido de los motores se acercaba cada vez más. El aire en la oficina temporal que Rodrigo había montado en el edificio municipal de Esperanza del Valle estaba cargado de tensión. Las cortinas estaban cerradas, y la única luz provenía de una lámpara de escritorio que creaba sombras amenazantes en las paredes. Álvaro había pedido esa reunión esa mañana, diciéndole a Rodrigo que tenía noticias importantes sobre el proyecto. Rodrigo había aceptado, pero su instinto le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Paloma entró primero a la oficina, llevando consigo el baúl de Carmen. Lo puso sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. Rodrigo la miró con creciente inquietud, notando la determinación férrea en sus ojos verdes. «Buenas tardes, tío Rodrigo», dijo Paloma con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Tío, ¿de qué está hablando, señorita Quintana?». Álvaro entró cerrando la puerta tras de sí. Su presencia llenó inmediatamente el pequeño espacio, irradiando una autoridad y una frialdad que Rodrigo nunca había visto en su hermano menor. «Creo que ya sabes de qué está hablando Rodrigo», dijo Álvaro con voz peligrosamente calmada. «Aunque tal vez prefieras que te diga asesino». Rodrigo se puso de pie bruscamente, derribando la silla. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿De qué están hablando?» «Siéntate, hermano», ordenó Álvaro con una autoridad que no admitía discusión. «Es hora de que hablemos de Elena Duarte».
El color se desvaneció completamente del rostro de Rodrigo. Sus manos comenzaron a temblar mientras se dejaba caer pesadamente en la silla. Álvaro, ¿sabías que Elena estaba embarazada cuando la mataste? Lo interrumpió Álvaro, acercándose lentamente. ¿Sabías que ibas a asesinar no solo a la mujer que amaba, sino también a mi hija? Paloma abrió el baúl y comenzó a sacar las pruebas una por una, las fotografías del sabotaje, los documentos médicos, los testimonios de testigos. Esta es la fotografía que tomó un testigo la noche antes del accidente, dijo, colocando la imagen sobre el escritorio. ¿Reconoces al hombre que está manipulando los frenos del auto de mi madre? Rodrigo miró la fotografía y sintió como si estuviera viendo su propia sentencia de muerte. Eso podría ser cualquiera. ¿En serio? Paloma puso la grabadora sobre la mesa. Entonces supongo que esta tampoco es tu voz. Presionó el botón de reproducir, y la confesión borracha de Rodrigo llenó la habitación. Lo hice por él. ¿Sabes? Álvaro tenía tanto potencial. Esa muchachita lo iba a arruinar con un escuincle. Pensé que le estaba haciendo un favor. Rodrigo se puso de pie nuevamente, pero esta vez con desesperación. Álvaro, tienes que entender. Lo hice por ti. Esa chica te iba a arruinar la vida. ¿Arruinar mi vida? Rugió Álvaro, perdiendo finalmente el control. Mataste a la mujer que amaba. Mataste a mi hija. No sabía que estaba embarazada. Como si eso cambiara algo. Álvaro se lanzó contra Rodrigo, agarrándolo por el cuello de la camisa y estrellándolo contra la pared. Durante 28 años he vivido con el dolor de perder a Elena. Durante 28 años me he preguntado qué habría pasado si hubiera estado ahí para protegerla. Y todo este tiempo tú lo sabías. Todo este tiempo trabajé codo a codo con su asesino. Rodrigo trataba de zafarse, pero Álvaro era más fuerte, alimentado por décadas de rabia contenida. Álvaro, por favor, soy tu hermano. Tú no eres mi hermano, escupió Álvaro. Mi hermano murió la noche que mataste a Elena. Paloma se acercó y puso una mano en el brazo de su padre. Papá, suéltelo. No vale la pena ensuciarse las manos con él. Álvaro respiró profundamente y soltó a Rodrigo, quien se desplomó en el suelo como un muñeco roto. Tienes razón, mi niña. Este pedazo de basura no merece que vaya a la cárcel por él. Rodrigo se incorporó lentamente, con la camisa desgarrada y los ojos llenos de pánico. Álvaro, podemos arreglar esto. Tengo dinero. Tengo contactos. Nadie tiene que saber nada. Sí, arreglar esto. Paloma se acercó a él con una furia fría. ¿Cree que puede arreglar el hecho de que crecí sin padres? Que mi madre murió aterrorizada en esa carretera. Que mi padre pasó 30 años de su vida destruyéndose por dentro. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. No, lo interrumpió Álvaro. Tú pensaste que podías jugar a ser Dios. Decidiste que mi vida te pertenecía, que mis decisiones te correspondían a ti. Mataste a una muchacha inocente porque no encajaba en tus planes para mí. Rodrigo se dio cuenta de que no había escape. Las pruebas eran abrumadoras, y la furia de su hermano era implacable. ¿Qué van a hacer conmigo? Álvaro sonrió con una frialdad que habría helado la sangre de cualquiera. Vamos a hacer exactamente lo que tú no le permitiste hacer a Elena. Vamos a darte tu día en corte. Paloma sacó su teléfono y marcó un número. Investigador Vega, ya puede venir. Tenemos una confesión completa. ¿Confesión? Murmuró Rodrigo. Yo no he confesado nada. ¿En serio? Álvaro señaló una grabadora digital que había estado funcionando silenciosamente en el rincón. Acabas de admitir que mataste a Elena Duarte. Acabas de confesar que saboteaste su auto. Todo está grabado, Rodrigo. Rodrigo miró la grabadora con horror, dándose cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada. Ustedes me tendieron una trampa, como tú se la tendiste a mi madre, replicó Paloma. La diferencia es que nosotros no somos asesinos. La puerta se abrió y entraron el investigador Vega acompañado de 2 agentes de la policía estatal. Rodrigo Villalba, dijo Vega con voz oficial. Queda arrestado por el homicidio de Elena Duarte. Tiene derecho a permanecer callado. No, gritó Rodrigo, tratando de correr hacia la ventana. Esto es una conspiración. Álvaro, no puedes hacer esto. Soy tu hermano. Uno de los agentes lo tacleó antes de que pudiera llegar a la ventana. Mientras le ponían las esposas, Rodrigo siguió gritando desesperadamente. Álvaro, todo lo que hice fue por ti.
Mira todo lo que lograste. Mira el imperio que construiste. Sin mí nunca habrías llegado tan lejos. Álvaro se acercó a su hermano esposado y le habló con una voz tan baja que solo él pudo escucharlo. Tienes razón, sin ti, nunca habría construido este imperio. Habría construido algo mucho mejor. Una familia. Mientras se llevaban a Rodrigo, él siguió gritando hasta que su voz se perdió en la distancia. Esto no ha terminado. Tengo contactos. Voy a salir de esta. Cuando se hizo el silencio, Álvaro se dejó caer en una silla, sintiéndose como si hubiera corrido un maratón. Paloma se acercó y lo abrazó. Ya terminó, papá. Ya se hizo justicia. Álvaro la estrechó contra su pecho, sintiendo un peso que no sabía que llevaba finalmente desprenderse de sus hombros. No, mi niña. Recién está empezando. Ahora tenemos que aprender a ser una familia. Afuera, el sol se ponía sobre Esperanza del Valle, pintando el cielo de colores dorados que parecían prometer un nuevo amanecer para padre e hija. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de la casa de adobe, que Álvaro había renovado completamente. Ya no era la humilde vivienda donde Paloma había crecido, pero tampoco había perdido su alma campestre. Álvaro había logrado el equilibrio perfecto entre comodidad moderna y tradición rural. Paloma despertó al sonido de su padre preparando café en la cocina. Durante estos 6 meses, habían desarrollado una rutina matutina que los llenaba de paz. Él preparaba el café, ella alimentaba a los animales, y luego desayunaban juntos, mientras planeaban el día. «Buenos días, papá», dijo Paloma, entrando a la cocina con el cabello revuelto y una sonrisa que ya se había convertido en la luz que guiaba los días de Álvaro. «Buenos días, mi niña hermosa», respondió él, sirviéndole una taza de café humeante. «¿Cómo dormiste?» «Como un bebé. Ya no tengo pesadillas», era cierto. Desde que Rodrigo había sido sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, Paloma había encontrado una paz que no sabía que le faltaba. El juicio había sido rápido y definitivo. Las pruebas eran tan abrumadoras que ni siquiera el mejor abogado que Rodrigo pudo contratar logró crear una duda razonable. Álvaro había testificado con una dignidad que impresionó al tribunal. No había buscado venganza dramática ni discursos emotivos. Simplemente había presentado los hechos con la precisión de un cirujano, permitiendo que la justicia siguiera su curso natural. «¿Qué planes tenemos hoy?», preguntó Paloma, sentándose a la mesa de madera que habían construido juntos el mes anterior. «Los ingenieros van a venir a revisar los últimos detalles del proyecto de turismo sostenible», respondió Álvaro, consultando su agenda. «Y por la tarde tenemos la reunión con los representantes de las otras comunidades que quieren implementar el mismo modelo». Después del juicio, Álvaro había tomado la decisión más importante de su vida: cancelar definitivamente el proyecto de desarrollo turístico masivo y crear en su lugar un modelo de turismo comunitario que respetara el ambiente y beneficiara directamente a las familias locales. El proyecto Esperanza se había convertido en un ejemplo nacional. En lugar de hoteles de lujo que desplazaran a las comunidades, Álvaro había diseñado un sistema donde las familias locales ofrecían hospedaje rural, los artesanos vendían sus productos directamente a los turistas, y los guías eran habitantes del pueblo que conocían cada historia, cada leyenda, cada rincón de su tierra. «Don Aurelio dijo que ya tiene lista la cabaña para huéspedes», comentó Paloma. «Su esposa está emocionadísima con la idea de cocinar para los visitantes. Y la señora Esperanza ya terminó su taller de tejidos. Los turistas van a poder aprender las técnicas tradicionales mientras se hospedan aquí». Álvaro había invertido su propia fortuna en capacitar a los habitantes del pueblo, en mejorar la infraestructura básica sin destruir el encanto rural, en crear empleos dignos que permitieran a las familias prosperar sin abandonar sus raíces. Después del desayuno, caminaron juntos hacia el corral donde Álvaro había aprendido a ordeñar vacas, una habilidad que jamás imaginó que necesitaría pero que ahora disfrutaba enormemente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta nueva vida?», le dijo a Paloma mientras alimentaba a las gallinas. «¿Qué?». «Que por primera vez en 28 años, cuando me despierto por las mañanas, no siento ese vacío en el pecho. Por primera vez, siento que estoy viviendo la vida que Elena y yo habríamos construido juntos». Paloma sonrió, limpiándose las manos en el delantal que ahora también usaba Álvaro para las tareas del rancho. «Creo que mamá estaría muy orgullosa del hombre en que se convirtió, no solo por encontrarme, sino por encontrarse a sí mismo».
¿Tú crees? Estoy segura. Anoche soñé con ella otra vez, pero esta vez no era una pesadilla. Estaba sonriendo, parada junto al sauce donde está enterrada Carmen. Me dijo que ya podía descansar en paz, que su familia finalmente estaba completa. Álvaro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Habían visitado la tumba de Elena la semana anterior, llevándole flores y contándole sobre el juicio, sobre su nueva vida, sobre los planes que tenían para el futuro. Ya se hizo justicia, mi amor, le había susurrado a la lápida, y encontré a nuestra niña. Es hermosa, Elena, es fuerte como tú, valiente como tú, y tiene tu mismo corazón generoso. Papá, dijo Paloma, interrumpiendo sus pensamientos, hay algo que quiero preguntarle. Dime, he estado pensando en cambiarme el apellido, legalmente. Quiero ser Paloma Duarte Villalba oficialmente. Álvaro sintió una emoción tan intensa que tuvo que sentarse en un tronco cercano. ¿Estás segura? ¿El apellido Quintana también tiene historia? Carmen me dijo una vez que cuando una mujer se casa, a veces toma el apellido del esposo para honrar el amor. Yo quiero tomar el apellido de mi padre, para honrar el amor que ustedes dos sintieron por mí, antes de que yo naciera. Álvaro se puso de pie y abrazó a su hija con toda la fuerza de 28 años de amor acumulado. Sería el mayor honor de mi vida. Paloma Duarte Villalba. Por la tarde, después de la reunión con los ingenieros, padre e hija se dirigieron al pequeño cementerio familiar. Habían adquirido una lápida nueva para Carmen, una hermosa piedra de mármol con una inscripción que decía: Carmen Herrera, segunda madre, guardiana de secretos, protectora del amor. Carmen, le dijo Paloma a la tumba, ya puede descansar tranquila. Papá y yo estamos juntos. Rodrigo está pagando por lo que hizo, y este rancho se va a convertir en un lugar donde las familias puedan estar unidas para siempre. Álvaro puso una mano en el hombro de su hija. Gracias, Carmen. No sé cómo agradecerte que hayas cuidado de mi niña. No sé cómo pagarte que hayas guardado la verdad hasta que llegara el momento correcto. Pero te prometo que voy a amar a Paloma con todo el amor que tú le diste. Más todo el amor que Elena le habría dado. Más todo el amor que yo tengo guardado desde hace 28 años. Mientras regresaban a la casa, Paloma tomó el brazo de su padre. ¿Sabe qué es lo que más me emociona del proyecto turístico? ¿Qué? Que vamos a recibir familias, padres con hijos, abuelos con nietos, hermanos que vienen a reencontrarse. Este lugar va a ser un refugio para el amor familiar, como debería haber sido desde siempre, como va a ser a partir de ahora, confirmó Álvaro. Esa noche, cenaron en el portal de la casa. Bajo las estrellas que brillaban sobre Esperanza del Valle, Álvaro había aprendido a cocinar platos sencillos pero deliciosos, y Paloma había heredado de Carmen el don de hacer que cualquier comida se sintiera como una celebración. Papá, dijo Paloma mientras lavaban los platos juntos. ¿Se arrepiente de algo? Álvaro pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de los años que perdimos. Me arrepiento de no haber sabido que existías. Me arrepiento de no haber protegido mejor a Elena, pero no me arrepiento del camino que me trajo hasta aquí, porque al final, ese camino me trajo hasta ti. ¿Y qué viene ahora? Ahora viene lo mejor, mi niña. Ahora viene la parte donde aprendemos a ser la familia que Elena siempre soñó que fuéramos. Esa noche, por primera vez en décadas, Álvaro Villalba se durmió sin pesadillas, sin culpas, sin vacíos en el corazón. En la habitación de al lado, Paloma también dormía profundamente, arrullada por la certeza de que finalmente tenía lo que había buscado toda su vida sin saberlo, una familia completa, en el cementerio, bajo la luz de la luna llena. Las tumbas de Elena y Carmen parecían irradiar una paz que se extendía por todo Esperanza del Valle. Después de 28 años, el amor había triunfado sobre la traición, la verdad sobre la mentira, y la familia sobre la ambición, y en el rancho Corazón Verde, padre e hija soñaban con el futuro que construirían juntos, un futuro lleno de esperanza, de amor, y de la certeza de que algunas heridas, por profundas que sean, pueden sanar cuando las cura el amor verdadero,